Ok, pues busca en tu Biblia Deuteronomio capítulo 29 y vamos a estudiar hoy versículo 16 al 21. Deuteronomio 29, 16. Deuteronomio 29, 16. Deuteronomio 29, 16. ¿Lo tienes? Dice así, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra y de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Señor, pues aquí está tu palabra, aquí está, Señor, estamos como tu pueblo reunidos, Padre. Señor, te pedimos de tu amor, de tu bendición, de tu protección. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, en este día. A ti, Señor, sea la gloria y la honra, y ponemos esta palabra en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, antes de analizar este pasaje, quiero que vayas a Proverbios, capítulo 19, versículo 3. Proverbios 19, 3. Proverbios 19, 3. Y vamos a leer, te voy a leer la primera parte nada más de este versículo. Al ratito vamos a leer la segunda parte. Proverbios 19, 3 dice así, a ver si lo tienes. Proverbios 19, 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Hasta ahí vamos a leerla. Ahorita se queda pendiente la segunda parte. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Y entonces ya una vez lo buscamos en otra versión y te lo leo esa misma parte en la versión Nueva Traducción Viviente, que es NTV, y dice así, dice: la gente arruina su vida por su propia necedad. ¿Ok? Eso es lo que dice la versión NTV. La gente arruina su vida por su propia necedad. Y eso es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. La gente arruina su vida por su propia necedad. Ahora, déjame te explico un poquito, darte una introducción. Mira, la naturaleza del ser humano, la naturaleza de nosotros, las personas, es caminar su vida sin Dios. O sea, la gente siempre anda queriendo caminar su vida sin Dios. O sea, la gente quiere hacer su propia vida, tomar sus propias decisiones. Y bueno, ha hecho a Dios con el paso del tiempo, ha hecho a Dios poco a poco a un lado, lo ha dejado a un lado. Y bueno, el hombre ha tratado a lo largo de la historia, en muchas ocasiones, de erradicar a Dios de su historia, de su vida, o sea, no quiere nada con Dios. Y entonces cuando el ser humano ha puesto a Dios a un lado, a lo largo de la historia, lo hace ridiculizando a Dios, por ejemplo. Y entonces, ¿qué significa eso de ridiculizar a Dios? Pues bueno, la gente dice: ay, ¿cómo es que tú te hiciste cristiano, por ejemplo? Ay, voy a creer que no sé qué. O ay, no, es que ese es para puros, eso donde tú vas, o esa iglesia donde tú vas, o esa creencia que tú tienes es para pura gente sin letras, es para pura gente que no sabe leer, que está mal de la cabeza. O sea, ridiculizan el seguir a Dios. Otra de las cosas que han hecho es menospreciar a Dios. Y entonces cuando de repente la gente decimos: es que Dios hizo un milagro en mi vida, y hay muchos que dicen: ¿cómo Dios va a hacer un milagro en tu vida? Eso no existe, eso no es creíble. Y entonces yo también, y la ciencia lo explica, y lo que pasó es que esto y aquello. Y entonces pasa eso, menosprecian a Dios. O también muchas personas, para hacer a un lado a Dios, han mentido acerca de Dios.
Y entonces dicen que Dios es esto, dicen que Dios es aquello, dicen que Dios es el diablo incluso. O sea, el día de hoy, la verdad es que vivimos en un tiempo, en un mundo en donde cosas como estas noticias corren bien rápido. O sea, apenas acaba de pasar y ya está, ¿no? Y ya lo sabemos. Cuando antes, hace mucho tiempo, pues duraba tiempo para que lo supiéramos. Esa es una de las ventajas. Pero una desventaja el día de hoy es que pasan en las redes sociales y en la tele, pasan muchísimas cosas que a veces ya no sabes si es real o si es mentira. Y entonces la gente ha llegado a mentir acerca de Dios. Que Dios es el diablo, que Dios no te va a llevar aquí. O sea, muchas mentiras acerca de Dios. O tal vez lo han tenido en poco a Dios. ¿Cómo es que Dios va a venir a ayudarme en mi vida, no? O muchas otras personas dicen que Dios no existe, que eso es una imaginación de las personas. Y hasta en muchas ocasiones la gente ha tratado de destruir la palabra de Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Ahora, ponte a pensar un poquito en esto. Mira, si la gente a lo largo de la historia ha querido destruir la Biblia, ha querido destruir la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, ¿por qué algo que es mentira? Piénsalo un poquito. La han querido destruir, han querido ridiculizar, han querido menospreciar, han querido mentir acerca de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué algo que supuestamente es una imaginación? ¿Por qué algo que supuestamente es mentira? ¿Por qué algo que según no existe o algo que es un producto de la imaginación de nosotros, de las personas, es que tú te imaginas a Dios, es que Dios es una creación tuya, del ser humano? ¿Por qué si realmente es como un cuento de hadas, Dios, y la Biblia es como un cuento de hadas, por qué es tan peligroso para tanta gente? Y déjame decirte por qué. ¿Por qué digo esto? Que es tan peligroso para tanta gente. Actualmente en el mundo entero, todo el mundo, somos alrededor de 195 países. Alguna vez puedes buscar, puedes googlearlo si tú quieres. Somos hasta el día de hoy, 195 países alrededor del mundo, ¿ok? Y 52 de esos países han prohibido la Biblia. 52 de esos países han prohibido la Biblia. Incluso han puesto la pena de muerte a aquel que tenga una Biblia en sus manos. Aquel que trafique con Biblias, o sea, el que meta Biblias traficadas, así como no se puede meter. Entonces aquel que trafique Biblias, o el que tiene una Biblia en su poder, o el que abra una Biblia en ese país, o sea, los meten a la cárcel, los meten a trabajos forzados, inclusive hasta pena de muerte, solamente por tener una Biblia. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Aparte de las mías y aparte de las cajas que compramos de Biblias, tenemos como unas 100 Biblias. Y aparte de un chorro de Biblias, o sea, hay muchas, y las que damos para evangelización, échale unas 300 Biblias. Imagínate hasta dónde alcanzaría mi pena, hasta dónde alcanzaría la condena que tendría yo que vivir si me descubren todas esas Biblias. O sea, 52 países han prohibido la palabra de Dios y han prohibido el nombre de Dios. Ahora, ponte a pensar nada más poquito. Si es tan peligroso, si es una imaginación, si no existe, si es un invento de los seres humanos, si es así como que ese libro lo escribieron las personas, ¿por qué es tan peligroso para tantos? ¿Por qué hay tantos que no lo quieren? ¿Por qué tantos lo prohíben? Bueno, pues eso me deja mucho que pensar. Espero que a ti también te deje mucho que pensar. ¿Cómo es que, para qué lo prohíben? Bueno, en su defecto, el que en otros países, 195, 52 de esos países la rechazan rotundamente y la tienen prohibida. En su defecto, el que no rechaza por completo a Dios ni la Biblia, se ha inventado un Dios a su manera. O sea, se ha agarrado un Dios así como que esto lo hago yo así a mi contentillo, a mi conveniencia, y entonces ha creado un Dios totalmente falso. Y muchos países, aunque puedes decir, a lo mejor son poquitos 52 que la prohíben, pero otro buen puño tiene un Dios que es falso. Ellos piensan que es Dios, pero sigue siendo falso. O sea, al final de cuentas, el Dios de la Biblia es aquel al cual tú y yo necesitamos seguir. Ahora, ¿por qué los seres humanos,
Bueno, ya vimos ese dato, ¿no? Ahí tienes ese dato para que lo compartas, para que un día tomando café tú le digas, mira, hay 195 países y saques ese dato y hagas una conversación de eso. Pero ¿por qué los seres humanos les gusta vivir sin Dios? ¿Ok? Es una pregunta. ¿Por qué a los seres humanos les gusta vivir sin Dios? ¿Por qué a las personas les gusta querer vivir su vida con Dios aparte? Así como que vamos a dejar a Dios a un lado. Bueno, te voy a leer lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan 3, 19. Juan, capítulo 3, versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, la respuesta, ¿por qué los seres humanos les gusta vivir sin Dios? Pues es que el amor a uno mismo está así como en lo más alto. El amor al mundo, el amor a los deleites del mundo nos ha hecho rechazar a Dios. Y esa forma de vivir solamente lleva al hombre a un solo lugar. O sea, vivir mi vida sin Dios solamente me va a llevar a un solo lugar. Hacer a Dios a un lado, inventarme un Dios a mi conveniencia, solamente me va a llevar a un solo lado, a un solo lugar. ¿Y cuál es ese lugar? La muerte. Y entonces, ya sea de manera normal, o sea, me va a llevar a la muerte, me va a llevar a que me maten, pues. Ya sea de manera normal, de manera social, el pecado también. Puedes morir socialmente si sigues caminando sin Dios. Morir socialmente, ya nadie quiere contar contigo. Dice Tito capítulo 3, versículo 3, que somos aborrecibles, o éramos más bien aborrecibles. Y entonces, pero Dios tuvo de nosotros misericordia. O tal vez puedes experimentar, o la gente puede experimentar una muerte espiritual o una muerte eterna. La muerte espiritual es cuando nosotros estamos muertos en vida en nuestros delitos y pecados. O la muerte eterna es la segunda muerte, cuando daremos cuentas delante de Dios. Y entonces, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, pasas para el cielo. Y si no está escrito en el libro de la vida, entonces esa es la muerte segunda, el infierno. Pero el camino del hombre sin Dios siempre tiene el mismo final: la muerte. Sea de manera normal, de manera social, de manera espiritual o de manera eterna, siempre, a final de cuentas, la muerte va a ser el fin, el punto donde va a llegar una persona sin Dios en su vida. Y es precisamente esto lo que Dios buscaba evitar en el pueblo de Israel. ¿Okay? Si tú te das cuenta, hemos estado platicando acerca, por ejemplo, de cómo Dios quería renovar el pacto con el pueblo de Israel. En los versículos anteriores, si te acuerdas, hace 15 días, en los versículos anteriores Dios decía: yo quiero renovar este pacto que estoy haciendo con ustedes, que hice con sus papás, lo quiero hacer con ustedes, quiero renovar esto, quiero que ustedes sigan caminando como mi pueblo, en mis caminos, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el que recoge agua hasta el que recoge leña. O sea, yo quiero hacer otra vez este pacto con ustedes. Y te lo dije en aquel momento, no porque haya fallado el pacto, sino porque Dios quería que la gente supiera por qué estaba ahí, por qué estaba enfrente de la tierra prometida, por qué estaba allí, para qué, cuál era el propósito. Entonces, el Señor conoce el corazón. Dios conoce mi corazón y conoce tu corazón. Y Él sabe que el corazón de cada uno de nosotros, yo el primero y el más grande, Dios sabe que nuestro corazón es perverso. Es lo que dice la Biblia. Dios sabe que nuestro corazón es perverso y a mi corazón le gusta lo perverso. ¿Ok? O sea, no nos vamos a así como a decir: ay, tengo una aureola aquí. No, o sea, es mi corazón. Y a mi corazón le gusta lo perverso porque es perverso. Eso es lo que dice la palabra de mi corazón. Y pues bueno, dice la palabra y la verdad es que sí, o sea. Entonces, fuera de una serie de cosas que tenían que cumplir el pueblo de Israel, o sea, Dios les dio el pacto, y en medio del pacto, por ejemplo, tú te puedes acordar que el pacto eran mandamientos, por ejemplo, y más allá de cosas que tenían que cumplir, Dios estaba tratando de cuidar y de poner una especie de blindaje en el corazón del pueblo de Israel. ¿Ok? Ahorita te voy a explicar por qué.
Dios quería poner una especie de blindaje. Dios quería guardar el corazón. El corazón del ser humano es perverso y quiere caminar una vida sin Dios, pero Dios, a través de su pacto, quería poner un blindaje alrededor del corazón de las personas en el pueblo de Israel. ¿Para qué? Ahorita nos vamos a dar cuenta en los siguientes puntos que te voy a desarrollar. Pero ve por favor a la Lamentaciones, libro de Lamentaciones. Está después de Jeremías. Lamentaciones. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Lamentaciones, busca Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 25. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. ¿Lo tienes? Ok, de esto vamos a hablar en los siguientes puntos. Fíjate bien, Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Ok, ponle pausa, no lo cierres. ¿Qué es lo que Dios estaba buscando con el pueblo de Israel? Estaba buscando renovar el pacto. Ok, ¿y qué tenía ese pacto? ¿Qué decía el pacto? El pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel eran mandamientos que el pueblo tenía que cumplir. ¿Te acuerdas? Guarda el sábado, honra a tu padre y a tu madre, no le quites las gallinas a tu vecino y cosas así. O sea, Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel que hiciera una serie de cosas, mandamientos. Entonces, eso sobre el pueblo de Israel, vamos a llamarle que era un yugo. ¿Ok? Ya hemos platicado esto del yugo. El yugo es una forma, o más bien es una herramienta que la gente le pone a los animales así encima, para que entonces los animales, por ejemplo caballos o mulos o un buey, puedan irse derechitos, para hacer unos surcos derechitos. Es una forma, es una herramienta en el campo. ¿Ok? Entonces el yugo es lo que le ponen aquí a los animales. Ese es el yugo. Y todo completo, el yugo y los animales y la persona es una yunta. ¿Has escuchado esa palabra? Yunta. ¿Ok? Entonces todo completo es una yunta, pero lo que le ponen aquí a los animales es el yugo. Entonces, ¿para qué le ponen un yugo? Para que el animal no se vaya ni para un lado ni para el otro, sino que el campesino, el agricultor, vaya dirigiéndolos así derechito, y entonces los va dirigiendo y el yugo los va haciendo así para que se vayan derechito los animales. Entonces dice aquí: bueno le es al hombre llevar yugo desde su juventud. Dios quería que el pueblo de Israel pudiera experimentar el cuidado de Dios. Ya dijimos ahorita, el corazón del ser humano es perverso, y el corazón del ser humano no quiere a Dios, no quiere tener nada que ver con Dios, porque es perverso. Y entonces Dios viene y dice: quiero renovar un pacto con ustedes. Y entonces dice: ahora voy a poner mi pacto sobre ustedes. ¿Y qué es ese pacto? Un yugo. Ellos tenían que hacer cosas, o sea, no podían vivir una vida como ellos quisieran, no podían vivir, no podían irse a donde ellos quisieran. Tenían que buscar lo que Dios quería, que Dios quería para ellos, no lo que ellos querían. Sigo leyendo, versículo 28. Dice: que se siente solo y se calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca, la persona, ponga su boca en el polvo, o sea, postrarse, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Ahora sí, el asunto aquí, con esto, con lo que te quiero dar a entender, es que esto que estamos viendo aquí en el libro de Lamentaciones, que dice: bueno le es al hombre de llevar yugo desde su juventud. Y la siguiente, versículo 28, ni siquiera subrayalo ahí en tu Biblia, y dice: que se siente y que se calle. O sea, dice: bueno le es al hombre llevar yugo desde su juventud. O sea, es una orden, y después de la orden que te dan, entonces es: siéntate y cállate. Ahora, dice aquí: bueno le es al hombre eso, desde su juventud, desde chiquitos. Tú que tienes hijos chiquitos, tienes que empezar a ponerle ese tipo de yugo a tus hijos. Porque si no, cuando sean grandes, ya no les vas a poner el yugo, ya no se va a poder.
Si vas a querer que tus hijos te obedezcan de esta o de aquella manera, no se va a poder. Y vas a tener puros dolores de cabeza. Bueno le es al hombre llevar yugos de su juventud. ¿Qué tan joven? Desde los 3 meses, si quieres. Ponle yugo a tus hijos. Disciplina a tus hijos. Porque si no, entonces, más adelante ya no vas a poder. Pero bueno, quiero platicarte de esto, de este versículo, poquito, antes de entrar a los puntos. Esto que estamos viendo aquí, bueno le es al hombre llevar yugos de su juventud, que se siente y que se calle. Eso es una afrenta, así, una cachetada total al humanismo, a la autorrealización, al empoderamiento, al éxito, a la modernidad, al desarrollo profesional y al desarrollo humano que tanto hay allá afuera, fuera de Dios. O sea, el asunto, bueno le es al hombre llevar yugo de su juventud. Y cuando dice hombre, también está incluido, por cierto, la mujer, no nada más los hombres. Porque antes no había eso de los ellos ni les, no había eso. O sea, la Biblia dice, cuando dice hombre, dice todo el género humano. Y entonces, todo el género humano, toda la raza humana es hombres y mujeres. Entonces, cuando habla de que bueno le es al hombre llevar yugos de su juventud, es hombres y mujeres por igual. Y entonces dice que se calle y se siente. Eso realmente es una cachetada literal que le saca la sangre de la boca al humanismo y al empoderamiento y todo ese rollo que el día de hoy está muy de moda. Porque el día de hoy, si tú le dices, cállate y siéntate, pues no, o sea, la gente se ofende. Y hay tantos ofendidos el día de hoy, que porque quiero ser animal y no me respetas, ya me ofendo. Que porque quiero ser un poste y no me respetas, ya me ofendo, ¿no? O sea, imagínate los postes si se llegaran a quejar de todos los perros que llegan ahí a hacerse el baño. O sea, no, estamos viviendo un tiempo difícil, mi hermano. Y esto de le es bueno al hombre llevar yugos de su juventud y cállate y siéntate, es necesario. Es necesario. Aunque la gente le caiga gordo, es necesario. Por eso dice Dios aquí, dice, quiero establecer ese pacto contigo, te es bueno. Y aunque la gente diga, no, es que me quieren controlar, yo no voy a tu iglesia, voy ahí porque es puro control, y que te lavan el cerebro, y que quién sabe qué, y que controlan tu vida, y te dicen cómo tienes que vivir, y pues eso es lo que estamos buscando, porque ya me di cuenta de que yo viviendo mi propia vida la regué, y la regué bien regadota. Y entonces quiero que Dios me instruya y quiero que Dios me diga qué hacer las cosas, cómo hacer mi vida. No las personas, no el pastor, Dios en mi vida. Entonces, mira, hace mucho tiempo te dije esto, pero muchos de ustedes no lo escucharon. Si tú vas a tu celular, a tu computadora, y vas a Google y buscas, ponle allí, no ahorita pues, pero cuando el rato que llegues a tu casa, ponle allí, hombre exitoso. Hombre exitoso, y busca imágenes de hombre exitoso. ¿Te acuerdan que hace mucho tiempo se los dije? Bueno, dije, a ver si ya cambió. ¿Y qué crees? No ha cambiado. Hombre exitoso, si tú buscas una imagen de hombre exitoso, lo único que vas a encontrar es hombres vestidos con traje, con unos carrazos, con muchas mujeres alrededor, con dinero así lloviéndole del cielo, con posición, presidentes, coronas, reyes. Vas a encontrar así, eso es lo que es el éxito para el mundo. Pero yo me cansé de buscar en ese, dice, hombre exitoso, imágenes. Me cansé de buscar que un hombre exitoso es aquel que está acompañado de su familia. O sea, para la Biblia, para Dios, para ti y para mí, que somos creyentes y tenemos temor de Dios, un hombre exitoso es aquel que está sentado con su familia, con su esposa y con sus hijos. Ese es un hombre exitoso. Es lo que dice la palabra. Pero el mundo te lo dice otro, te vende otra imagen. Y te dice, un hombre exitoso es aquel que tiene mujeres, sí, pero las que él quiera. Muchas mujeres, por ejemplo. Pero no existe una imagen, yo no la encontré. Si tú la encuentras me dices, pero yo no la encontré. Me cansé de buscar un hombre acompañado de sus hijos, de su esposa, de su familia, y que diga, hombre, este es un hombre exitoso. No hay. Porque para el mundo la autorrealización, el desarrollo profesional, todo eso es más importante.
el dinero, el éxito, eso es más importante. Y entonces cuando la Biblia dice, bueno le es al hombre llevar yugo de su juventud y cállese y siéntese, así casi como que, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos dicen? Y por eso dejan a Dios a un lado. Yo no quiero nada con ese Dios, porque ese Dios me limita, porque ese Dios no me deja ser libre, porque ese Dios me dice cómo tengo que vivir. Bueno, pues es que de eso se trata. Bueno, 3 puntos. Porque si no, vamos a seguir hablando de eso. Pero 3 puntos, si estás apuntando, ¿no? Si le quieres poner como título, si estás allí, la gente arruina su vida por su propia necedad. Si quieres, allí, Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad. ¿Ok? Si quieres. Punto número 1. ¿Por qué Dios quería un pacto con el pueblo de Israel? Punto número 1. Porque Dios quería apartarlos de la idolatría. Punto número 1. ¿Ok? Y entonces, versículo 16 al 18 dice, de Deuteronomio 29, dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Hasta ahí vamos a seguir. Después el otro, ahorita terminamos el 18. Y dice: no haya entre ustedes una persona que vaya a servir a otros dioses. Primer cosa que Dios quería que evadieran el pueblo de Israel era que la idolatría. Dios quería apartarlos de la idolatría. Ahora busca por favor 1 Corintios capítulo 10. Punto número 1. Dios quería apartarlos de la idolatría. Okay. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Te lo voy a leer. Si el aire te está jugando ahí mal el asunto, pues escúchalo nada más si quieres. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos también bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Toda la primera generación. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pone pausa. ¿Por qué quedaron postrados? ¿Por qué perdieron la vida? Ahorita vas a tener la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué quedaron así? ¿Por qué? Es una advertencia para nosotros. Todos ellos, los mismos. No hubo quien dijo: no, a mí no, yo no fui. No, todos, dice, todos comieron, todos pasaron, todos eran parte de lo mismo. Dice: para que no codiciemos cosas malas. Versículo 7. Dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, fíjate bien. Hay una palabra. El primer punto: Dios quería apartarlos de la idolatría. Hay una palabra que te la voy a explicar. Bueno, mira, idolatría son 2 palabras, ¿ok? La palabra idolatría son 2 palabras. La primera palabra es ídolo y la segunda palabra es latría, ¿ok? Ídolo, latría, idolatría, ¿sale? Son 2 palabras, es una pero son 2. Y ídolo, pues tú sabes que es un ídolo. Pero la segunda palabra, latría, viene del griego, que es latreia. Y latreia significa adoración o significa culto. Adoración o culto. Entonces, latreia, a ver si te acuerdas de la escuela, pero latreia, idolatría, latreia, se le llama a esa segunda palabra, se le llama que es un sufijo, ¿ok? No tienes que acordarte si no quieres, pero
sufijo, es un sufijo. ¿Qué significa que es un sufijo? Un sufijo es una palabra que se le puede poner a muchas otras palabras. Y entonces tenemos palabras como egolatría. ¿Qué significa idolatría? Ídolo-latría, ¿qué significa? Adoración oculto. Egolatría, ¿qué significa? Adoro, ¿a quién? A mi ego, a mí mismo. Zoolatría, ¿qué significará? Zoolatría, zoo de zoológico. Zoolatría, ¿qué significa zoolatría? Adorar o tener un culto, o sea, adorar a los animales, pues. Iconolatría, es como estudiamos en la primaria, ¿verdad? En la secundaria. Iconolatría, iconolatría. Icono significa imagen, latría significa adoración. Iconolatría, ¿qué significa? Adorar ¿a qué? A las imágenes, ¿ok? Ahí te va otra. Demonolatría, ¿qué significará? Adoración o culto ¿a quién? A los demonios. Ahí te va otra, bien fácil. Dinerolatría, ¿qué significará? Culto o adoración, así como si fuera para Dios, pero ¿a quién? Al dinero. Bien fácil. Otra bien facilita. Musicolatría. ¿A qué es? ¿Qué significa eso? Pues adoración o culto a la música, ¿no? Bueno, ahora tú dirás, bueno, esas palabras ni me las sabía. Bueno, esas palabras existen. ¿Por qué existen? Porque sí pasa. Y pasa porque hay gente que adora a los animales, que adora a las imágenes, que adora el dinero, que adora y mil cosas. ¿Sabías tú, por ejemplo, ahorita te voy a seguir platicando, pero sabías tú, por ejemplo, no sé si tú, no me voltees a ver, por favor, no me voltees a ver. No sé si tú, en alguna etapa de tu vida, fuiste amante o fuiste alguien que coleccionaba, por ejemplo, películas de terror. No sé si tú lo hiciste en su momento. Conozco gente que sí, y gente que tenía así muchísimos cassettes. Bueno, los jóvenes no se acuerdan de eso porque no lo vivieron, pero muchos cassettes de VHS y muchas películas de terror que podías ir a conseguir al tianguis. Y hay gente, o nos han platicado personas que dicen, nosotros teníamos como 1000 películas de terror. Y entonces la gente dice, fíjate lo que dice, es que son películas de culto. ¿Has escuchado eso alguna vez? Son películas de culto. Bueno, yo no sé a qué culto o a qué adoran, pues, pero el asunto es que allí están. Es un ejemplo de muchos otros más. Conocí a alguien en alguna ocasión que le gustaba mucho la música. Y él había invertido muchísimo dinero en comprar. Bueno, en aquel entonces, hace ya algunos años, hace más de 30 años, esa persona, ese muchacho, había invertido muchísimo dinero en comprar cassettes originales. Cassettes originales de bandas de rock y así, mucha música. Y era muchísimo dinero el que tenía. O sea, si hoy te digo una cantidad, te diría entre 50 y 100 mil pesos de pura música original. Ahorita pues bueno, ya abres tu celular y descargas la música y todo, pero en aquel entonces era así como tener una colección de todos los cassettes o discos, los que estamos un poquito más para allá atrás, de discos, muchos discos. Y entonces la gente los coleccionaba y todo, y tenía mucho. Y esa persona, cuando conoció a Dios, dice, yo no quiero ya nada más con esto. Hizo una montañita así de todos los cassettes originales que estaban bien caros en ese momento, y les echó gasolina y ¡fum!, los prendió, y todos así, todos los quemó. Había muchísima música fea, mucha música de esas así, demoníaca, así mucha de esa, y por eso también lo quemó. Entonces, bueno, existen personas, esas palabras sí existen porque hay gente que sí llega a ese punto. Entonces, cuando Dios habla al pueblo de Israel y le dice que han pasado por el medio de otras naciones y que tengan cuidado de no contaminarse por causa de la idolatría de otros pueblos, no solamente habla de personas inclinándose frente a imágenes, frente a otros dioses, frente a esos dioses de esas naciones, o de adorarlos, sino Dios está hablando de que se cuide el pueblo de Israel
fíjate bien lo que te voy a decir, que se cuide de no adquirir la vida, la forma de pensar y las prácticas de otros pueblos derivadas, esas prácticas de la idolatría. Y entonces, podemos ver allí en 1 Corintios capítulo 10 que la gente codiciaba lo que otros tenían, y esas eran prácticas de la idolatría. Eran prácticas, no solamente es ir a inclinarte así enfrente de un mono, sino es vivir una vida alrededor de ese ídolo. Codicia, celebraciones inmorales. Por eso puedes ver en 1 Corintios capítulo 10 que dice: y se sentaban a comer, y después decía la fiesta. ¿Sí te diste cuenta de eso? Dice, se sentaban a comer y después de eso iban a la fiesta. Pero no especifica qué fiesta allí. Bueno, eran fiestas inmorales, eran fiestas feas, pues subidas de tono. Y esa era parte de la vida. No solamente es ir a inclinarte enfrente de una estatua, es también convivir y hacer todo lo que los demás hacían. Y entre eso, celebraciones inmorales, fornicación, murmuración, formas de pensar en contra de Dios. Eso significa tentar a Dios. Dice por eso, para que no tientes a Dios como lo tentaron en el desierto. Entonces, tentar a Dios, todo eso forma parte de la idolatría. La idolatría es un concepto y una práctica que va mucho más allá de inclinarse delante de una estatua. Es toda una cultura, toda una ideología y una forma de vida que tiene su base en lo que nos aleja de Dios y nos aparta de Dios. ¿Ok? Y entonces, ¿nosotros vivimos en un país idólatra? Sí. Vivimos en un país idólatra. Y entonces, no es solamente la fiesta del 12 de diciembre. No es solamente la fiesta de San Juditas, que no me acuerdo cuándo es. No es solamente la fiesta de fulano de tal, de sultán. No es solamente eso. No es solamente lo que hacen en esa fiesta y el baile. No, es todo un estilo de vida durante todo el año, en todo lo que corresponde a su vida. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es solamente ir a inclinarte ante una imagen, es un estilo de vida que se adquiere. Y entonces, ya no es solamente la idolatría, como te acabo de decir, la palabra latría se puede poner con muchas otras palabras, como solatría, como demonolatría, como dinerolatría, como musicolatría, muchas otras cosas. Y entonces, el día de hoy, la idolatría más peligrosa no está en las imágenes. Bueno, sí está, pero ahí está. Pero la idolatría no solamente es allí. La idolatría va mucho más allá. Porque en este momento hay muchísimas, en este momento específico de la historia, hay muchísimas formas de pensar que se están regando por todos lados, en donde la gente está cayendo en esas formas de pensar que son totalmente contrarias a la Biblia. Desde ideología de género, o una nueva ideología de género, hasta una identidad. Eso es lo que a últimas semanas ha venido pasando, ¿no? Ya sabes, la gente creyéndose perro y creyéndose gato y mordiéndose unos a otros. Y eso pasa, está pasando. Entonces la idolatría no es solamente un mono, la idolatría es un estilo de vida. Y entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo, no quiero, tal vez si ustedes, hermanos, algún día anduvieron en ese asunto, no quiero ofenderlos ni nada, pero sí quiero decir lo que pasó. Hace algunos años, muchos más años que yo, los que yo tengo, había un movimiento en América Latina y aquí en México que se llamaba el comunismo y el socialismo. ¿Se acuerdan del asunto de Che Guevara? ¿Se acuerdan de todo ese rollo? Bueno, había gente, o hubo gente, que llegó a matar por defender esa ideología, pensando que era lo mejor que podía pasar. ¿Se acuerdan ustedes de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre? Los que son de la ilustre y muchas veces honorable Ciudad de México. ¿Se acuerdan ustedes que fue un relajo el asunto del 2 de octubre en Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas? Porque el gobierno quiso reprimir a muchos de esos jóvenes y mucha de esa gente que andaba en ese rollo. Bueno, mucha gente perdió la vida por esto. Y bueno, hay historias que, bueno, ese es otro asunto, eso no es lo que venimos. Pero lo que te quiero comunicar es eso, que hay gente que puede llegar a perder la vida o llegar a matar idolatrando o adorando
hasta formas de pensar que inclusive pueden estar en contra de la Biblia y su propia forma de pensar también. Busca tu Biblia Romanos 1:21. Romanos 1:21. Y no solamente el comunismo y el socialismo, o sea, muchos otros, o sea, capitalismo y cosas de esas. O sea, la gente llega a matar. ¿Por qué crees que se hacen las guerras? Pero bueno, Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuál es la noticia que el día de hoy está en todos los noticieros? ¿Se has visto las noticias? ¿Cuál es la noticia que está? Bueno, no ahorita, porque esta es otra. Las noticias que están toda esta semana, que pues hay un movimiento, que mucha gente que se cree perro, que se cree gato, que se cree caballo, y hay gente que ha llegado a ir a demandar un buen trato para su vida siendo un caballo, porque se identifica como caballo. Lo vi en las noticias. Ahí estaba el hombre, el vato ese, con una máscara de caballo, con un abogado, poniendo una denuncia, una demanda, porque lo habían, según, no lo habían dado el respeto que él merecía. Pues hubiera llegado el abogado arriba de él, ¿no? Si era un caballo. Pero pues no. O no sé, bueno, ya, no quiero hablar. Pero bueno, porque no venimos a eso. Pero tú sabes lo que está pasando. Y entonces dice aquí Romanos, dice, cambiaron la gloria de Dios y la verdad de Dios por otras cosas. Y dice, y Dios los entregó a la inmundicia. Y Dios los entregó así porque cambiaron la gloria de Dios y la verdad de Dios por ellos mismos, por su propio pensamiento. La Biblia, mi hermano, nos advierte sobre la seducción del mundo como una trampa que nos aparta de Dios. Y dice Primera de Juan, te lo voy a leer, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, te lo voy a leer. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, Dios quería guardar el corazón. Al establecer un pacto con el pueblo de Israel, Dios quería guardar su corazón, no solamente de que se inclinaran delante de un mono, sino quería guardar su corazón de todo un estilo de vida erróneo, conforme a la Biblia. Y quería apartarlos de eso, porque habían pasado por el medio de los pueblos, y al pasar por medio de los pueblos, pues la gente se fijaba. Mira, allá hacen su vida de esa manera. Mira, allá hacen las cosas de esta otra manera. Ah, nosotros también queremos hacerlo igual que ellos. Y dice Dios, guarda su corazón porque eso no está bien. Bueno, Dios los quería apartar de la idolatría. Punto 2. Dios quería apartarlos de las raíces de amargura. Y ahora te quiero leer la segunda parte del versículo 18. Y dice, bueno, te lo leo todo. No sea que entre vosotros haya varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Hiel y ajenjo son dos cosas sumamente amargas. ¿Alguno de ustedes alguna vez se le ha levantado la hiel? ¿Alguna vez le han hecho pasar un coraje, bien coraje, así, pero bien? Y entonces te sabe la boca amarga. ¿Alguna vez? Bueno, si alguna vez, pues sabes de lo que te estoy hablando. El ajenjo yo no lo he probado, pero es una de las cosas más, según lo que dicen, es una de las cosas más amargas de lo que puedes tú tomar. Bueno, pero el asunto es eso. Una raíz de amargura, una raíz de hiel y ajenjo.
Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice: no hay entre vosotros alguien que tenga alguna raíz de amargura que brote entre vosotros. Vamos para allá. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Te voy a leer lo que sigue. 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque la procuró con lágrimas. Fíjate bien lo que te voy a decir a continuación. ¿Por qué el mandamiento de apartarnos del mundo y vivir en santidad? El versículo 14, Hebreos 12, 14 dice: buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Por qué los mandamientos de apartarnos del mundo y vivir en santidad va acompañado de provocar raíces de amargura? Versículo 14 y versículo 15. Si lo estás viendo ahí en tu Biblia, Hebreos 12, 14 y 15. ¿Por qué primero dice buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios? Y luego dice el versículo 15: no haya alguna raíz de amargura que brote en vosotros y dejes de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué están juntos? ¿Por qué dos temas tan diferentes están juntos? Te voy a dar la respuesta. La respuesta es decisiones. Decisiones. El punto número 2 dice: Dios quiere apartarnos de raíces de amargura. Decisiones es la respuesta. El ejemplo se encuentra en Esaú, que por su propia idea de la vida, por sus propias convicciones y por sus propios intereses, tomó la peor decisión de toda su vida. Y después andaba chichi y Esaú. Tomó la peor decisión, le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Tomó la peor decisión de su vida, porque de su descendencia iba a nacer el Mesías. Y por eso Dios tuvo tanta bendición con Jacob. Por eso Dios escogió a los hijos de Jacob para que fueran el pueblo de Israel. Y Esaú dejó ir eso. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Decisiones. ¿Por qué va acompañada la santidad? De no quiero que haya en ti raíces de amargura, porque nuestras decisiones nos han llevado a tener raíces de amargura y profundo dolor en nuestras vidas. ¿Qué pasó con Esaú? Le dolió hasta el tuétano. Le dolió hasta los huesos el haber tomado esa decisión, la peor decisión de su vida. Eso le provocó un gran dolor. Los mandamientos de Dios, es decir, el pacto que Dios quería renovar con el pueblo de Israel, no solamente eran mandamientos, así de, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer aquello. No son mandamientos de tengo que hacer, lo tengo que hacer. No, es una forma de vida a la que Dios nos invita a todos nosotros para vivir en paz, para tomar buenas decisiones, para evitar raíces de amargura y sobre todo para ayudarnos a acercarnos a Dios. Lo que Dios quiere al poner un yugo en tu vida, ahorita vamos a ir a ese pasaje también. Lo que Dios quiere para poner un yugo en tu vida, o al poner un yugo en tu vida, al decirte yo quiero que cumplas mis mandamientos, yo quiero que hagas mi voluntad, cuando lo que Dios quiere hacer allí es apartarte de la idolatría, es apartarte de raíces de amargura, es que tú tengas una forma de vida en paz y sosegadamente. Sosegadamente significa tranquilamente, una vida tranquila en tu vida, en paz, que vivas bien y no tengas que sufrir las malas consecuencias de tus malas decisiones, como Esaú. Por eso Dios quería establecer y les dijo, aquí les va mi pacto y aquí les van mis mandamientos, vivan ustedes de esta manera. Pues para que no se busquen ustedes mismos raíces de amargura, para que no decidan mal en su vida. Te sorprendería saber con cuántas raíces de amargura carga la gente actualmente. Pero también te sorprendería que Dios puede librarte de eso. Hay muchísima gente que el día de hoy trae muchas raíces de amargura en ellos y les estorba para seguir adelante, les estorba en su vida. Pero también te sorprendería cómo Dios puede quitar eso así de tu vida. Búscalo a Él. Tercer punto y último. Dios quería librarlos de sí mismos. ¿Ok? Te voy a leer versículo 19. Dice:
y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Punto número 3 y último: Dios quería librarlos de sí mismos. Y dice aquí el versículo 19: una persona X, una persona random, dicen los muchachos, una persona cualquiera, dice: tendré paz. ¿Yo para qué quiero esa ley? ¿Yo para qué quiero esos mandamientos? ¿Yo para qué quiero vivir de esa forma? Como Dios me dice que yo tengo que vivir. Yo no tengo que hacerlo. Dios me da libertad. ¿Yo para qué quiero eso? Yo tendré paz. Aunque ande en la dureza de mi corazón, aunque yo sea terco, yo tendré paz. ¿Te acuerdas cómo empezamos la predicación? Versículo 3 de Proverbios 19 dice: la gente arruina su vida por su propia necedad. Y entonces Dios quiere librarnos de nosotros mismos, igual que el pueblo de Israel. ¿Hasta dónde puede llegar? Pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la necedad del ser humano? Ya hemos platicado eso en el capítulo 28. ¿Hasta dónde puede llegar la necedad del ser humano? Bueno, pues llega hasta el punto de destruirse a sí mismo. Llega al punto de perderlo todo: amigos, dinero, familia, trabajo, hijos, matrimonio, la propia salud. Hasta allá llega la necedad de las personas, tan solo por defender su necio punto de vista. Ahora déjame te digo algo. Tal vez tú estás pensando hoy en una persona que es necia. ¿Sí? Tal vez estás pensando en un necio. Sí, yo conozco a un necio. Sí, yo. No, hombre, si usted supiera con qué necio es. Dios quiere librarnos de nosotros mismos. Déjame te digo algo. En la necedad, o hablando de necedad, no podemos juzgar persona a persona la necedad de otra persona. O sea, yo no puedo decir a Diego: si Diego está haciendo su vida conforme él quiere, así como él quiera, de la manera como él quiere, yo no puedo llegar hoy y decirle: Diego, eres un necio porque estás viviendo tu vida de esa manera. O sea, yo no puedo juzgarlo de persona a persona, porque entonces me va a decir: pues de necios a necios, tú eres más necio. No, porque no hay una comparación, porque al mismo tiempo yo me estoy convirtiendo en un necio. ¿Ok? No hay una comparación, no hay un estándar entre personas. Yo no puedo decirle a Diego: eres un necio, Diego. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. No puedo decirle a Miguel: Miguel, eres un necio. ¿Por qué? Porque se me ocurre. A Juan o a cualquiera de ustedes. No puedo decirles eso. ¿Por qué? Pues porque hoy me levanté hablando necedades, ¿no? No podemos. No podemos evaluar el comportamiento del hombre con la percepción del mismo hombre. No se puede, porque entonces me convierto en necio. Pero lo que sí puedo hacer, lo que sí podemos hacer, es que Dios nos da de su palabra y de su corazón para poder evaluarnos. Nos da de su palabra. Y entonces, ahora sí, si Diego o Miguel o Juan o cualquiera de ustedes está haciendo algo conforme a la Biblia, algo contrario a lo que dice la palabra de Dios, y entonces yo voy y te digo: Diego, es que si tú estás haciendo eso contrario a la palabra de Dios y tú quieres seguir allí, eres un necio, Diego. No porque a mí se me haya ocurrido, sino porque aquí dice que eres necio. ¿Sí me estoy explicando? Yo no te puedo evaluar desde mi nivel, humano a humano, persona a persona, pero tampoco puedo evaluarte así como diciendo: tú eres lo peor de lo peor. Yo soy igual. Pero sí podemos tener una comparativa. A eso es lo que quiero llegar. Aquí es en donde tú y yo, todos nosotros, somos necios. Todos. Y entonces en esa necedad es la que Dios quiere librarnos de nosotros mismos. ¿Qué dice ese versículo 19? ¿Qué dice esa persona? Dice: no, a mí no me va a venir ninguna cosa mala.
No, a mí no me va a venir nada. ¿A mí qué? No, a mí no me hace nada. Como el viento a Juárez, a mí no me hace nada. Entonces dice, tendré paz. Aunque ande en la dureza de mi corazón, yo voy a tener paz. Y entonces dice ese versículo, se bendice a sí mismo. ¿Te das cuenta? Léelo, allí está. Dice, se bendice a sí mismo. Podemos ir a la palabra y conforme a la palabra evaluar la vida de una persona. Porque entonces la palabra nos lleva al corazón de Dios. Y al final de todo somos necios. Sí, todos, yo el primero y el más necio si tú quieres. Pero al caminar en el camino de Dios, vamos a encontrar paz. Te lo digo nuevamente, si tú caminas el camino de Dios, vas a encontrar paz, sabiduría de vida, vida quieta, sosegada. Eso es lo que tú vas a encontrar. Y Dios, punto 3, nos quiere librar de nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos como ese que está ahí en el versículo 19. Yo me bendigo a mí mismo. No, hombre, ¿qué me va a pasar? No, hombre, tendré paz. Aunque ande en la dureza de mi corazón, no pasa nada. Y un ejemplo bien claro de esto, así como bien evidente, es una persona con un vicio, por ejemplo. Un vicio que lo está destruyendo. Y sigue diciendo, yo lo dejo cuando quiero, y yo aquí en mi vida, y yo hago de mi vida lo que yo quiero. Y tú lo único que has visto es pura destrucción en esa persona. Caminar el camino de Dios nos da sabiduría de vida. Vivir conforme a la palabra de Dios, guardar, hacer la palabra de Dios en mi vida, me da una vida quieta y sosegada. Eso es lo que yo busco, es lo que tú buscas, es lo que buscamos nosotros. Y dice ese versículo 19, dice el necio que se bendice a sí mismo. Y entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que alguien se puede bendecir a sí mismo? ¿Cuánto dura eso? ¿Alguna vez tuviste un juguetito de pilas? ¿Alguna vez tus hijos le compraste un juguetito de pilas? Y entonces dijo, papá, pues es que no tiene pilas. Y entonces vas a la tienda y compras 2 pilas del gato porque no había de otras y se las pones. Y ahí está el niño jugando y no lo deja todo el día. ¿Cuánto le van a durar las pilas? Pues un rato, nada más. ¿Cuánto crees que dure la idea de yo me bendigo a mí mismo? ¿Cuánto crees que dure? Nada. Te puede durar un suspiro si tú quieres. El hecho de que yo diga tendré paz para mí mismo, aunque ande en la dureza de mi corazón. El hecho de que yo diga, yo me bendigo a mí mismo. Así dice el versículo 19. Yo me bendigo a mí mismo. ¿Cuánto puede durar? Déjame te digo que la bendición es un concepto que solamente pertenece a Dios, que podemos buscar y entender a través de Dios. Y entonces cuando nos saludamos, ¿qué decimos? Dios te bendiga. Es algo que solamente Dios le pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo juzgar? ¿O cómo puedo yo jugar a ser Dios y bendecirme a mí mismo? Es un gran error. Es un gran error de necedad. ¿Cómo puedo yo jugar a Dios y bendecirme a mí mismo? Y decir no me va a pasar nada. Y pretender caminar un camino apartado de Dios, fuera de Dios, y pensar que no me va a pasar nada. Dios me cuida. No es así. Tenemos que caminar el camino de Dios. Por eso Dios le dice a la nueva generación, a la segunda generación de Israel, yo quiero que renueven el pacto, yo quiero que hagan otra vez este pacto conmigo, yo quiero que conozcan por qué están aquí, yo quiero, y aquí está el paquete, vayan, conozcan los mandamientos, vivan conforme a los mandamientos, que su vida esté alrededor de esto, de este pacto que yo tengo con ustedes el día de hoy, para que ustedes sean mi pueblo y yo sea su Dios, no para que estén alejados de mí. El que está alejado de mí piensa que se bendice a sí mismo, pero no lo está. En Dios encontramos nuevamente, y para terminar, sabiduría, vida quieta y sosegada en Dios. Al final, versículo 21, dice, y Dios borrará su nombre de debajo del cielo y borrará toda herencia de él. Dice, lo quitará de las tribus, versículo 20 y 21, lo quitará de las tribus de Israel, borrará su nombre de debajo del cielo. O sea, en otras palabras, ¿qué es un hombre sin eso? Se olvida, bien fácil. Pero es alguien que vivió en su necedad. No vivas en tu necedad. Dios quiere librarte de ti mismo, y por eso nos lleva a esto. Versículo para terminar, Mateo capítulo 11.
versículo 28. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No sigas viviendo en tu necedad. Esa necedad solamente te va a llevar a que te canses más. Busca a Dios, camina el camino de Dios, sé con Él y descansa en Él. Acepta su yugo sobre ti para que te dé paz. Oramos. Ponte en pie, por favor. Señor Jesús, tú eres bueno y fiel. Y Padre, hoy venimos delante de ti. Y venimos, Señor, en humildad, Padre Santo, y sabiendo, Señor, que solamente en ti podemos encontrar vida y paz, Señor. Tú querías librar al pueblo de Israel, Señor, de la idolatría, de sí mismos, Dios. Y el día de hoy también, Señor, a través de tu palabra nos damos cuenta de esto. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Bendice a mis hermanos, Dios. Ayúdanos a caminar en tus caminos. Es más que una canción, es más que palabras. Es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. Solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. A ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Señor Jesús, queremos bendecirte, Dios, porque nos has guardado y cuidado. Bendecir tu nombre, Señor, porque solamente, Dios, hay bendición en ti, Jesús. Señor, te alabamos, Dios. Solo tú eres bueno. A ti sea la gloria y la honra, Padre. De eternidad a eternidad, Dios, te cantamos. Señor, gracias por este día. Señor, ahora que nos retiramos, Padre, bendice a mis hermanos, llévalos con bien a casa. Señor, líbralos del mal, Dios. Líbralos, Padre, del hombre malo, Jesús, y hazles llegar con bien. Gracias, Padre, por lo que tú haces. Y también, Señor, porque nos has cuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios te lleve de la mano. Que Dios sea tu luz. Y que Dios sea tu instrucción cada día. Gracias por estar aquí. Gracias por venir acá. Con mucho cuidado, por favor. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un abrazo para todos. Gracias.